4.2 El Maximato. Para comprender las características del Maximato, es importante recordar la situación del país durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, quien en su mandato tejió las redes que le permitieron continuar influyendo en el poder aun cuando ya no fuera presidente. Un conflicto que afectó a la sociedad mexicana de entonces fue la Guerra Cristera, un enfrentamiento en el que los grupos religiosos reaccionaron contra las políticas anticlericales que prohibían las manifestaciones religiosas en público. El levantamiento armado estalló en Jalisco en 1927 y pronto se extendió por varias regiones del centro del país. Los cristeros demandaban el restablecimiento del culto religioso como se había practicado antes de la Revolución, aunque esta exigencia no implicaba un cambio estructural del gobierno. Tuvo repercusiones en este porque, además del gasto militar que suponía un enfrentamiento, los grupos religiosos llamaron a un boicot con el que se negaban a pagar impuestos y a reducir el consumo de algunos productos. A este conflicto social se sumó el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, quien había sido electo presidente de la República, después de varios desencuentros entre caudillos. Calles se vio así en la necesidad de crear un partido para superar la violencia política y estabilizar al país. Así se esbozó esa primera etapa de institucionalización que buscaba que los caudillos y grupos acordaran quién sería el siguiente presidente. El problema inmediato provocado por el asesinato de Obregón fue elegir a un presidente interino. Los obregonistas pensaban que, aunque el asesino fue un católico vinculado al movimiento cristero, el atentado había sido planeado por Calles, debido al distanciamiento político que había tenido ambos. Ante estas suspicacias, Calles tuvo que ser cuidadoso en elegir a un presidente interino que fuera, al mismo tiempo, del agrado de los obregonistas y le fuera leal. Así, Emilio Portes Gil, quien fue gobernador de Tamaulipas, fue elegido presidente interino y se le encargó organizar las elecciones siguientes. Con la toma de posesión de Emilio Portes Gil, se inició la etapa conocida como Maximato, llamada así porque tanto este gobierno como los posteriores operaron bajo la influencia de Plutarco Elías Calles, el último gran caudillo de la Revolución que seguía con vida, por lo que fue nombrado jefe máximo de la Revolución. Cada uno de los gobiernos comprendidos durante el Maximato, de 1928 a 1934, tuvo una relación distinta con el llamado jefe máximo, llegando incluso a contraponerse, por lo que no es sencillo calificarlos como simples marionetas de las decisiones de Calles. Lo que es indiscutible es la relevancia de Calles en la vida política del país. Este caudillo supo mover el poder político y las alianzas que construyó durante las primeras 2 décadas del siglo XX para intervenir y dirigir el rumbo del país. Gobierno de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil tuvo un desacuerdo con Calles durante la elección del candidato del Partido Nacional Revolucionario, PNR, para la presidencia. Recordemos que el objetivo del partido era unir a las fuerzas políticas para que las sucesiones presidenciales se derivaran de elecciones pacíficas. Así se instauró un comité organizador del partido para negociar con los personajes que aspiraban a gobernar el país. Se puede decir que Calles controlaba el comité, sin embargo, algunas fuerzas aún no lo consideraban el autor intelectual del asesinato de Obregón, por lo que no aceptaban su injerencia. El gobernador de Nuevo León, Aarón Sánchez, uno de los que se perfilaban para ser candidatos por el PNR, tenía el apoyo de un amplio sector político, entre ellos el de los antiguos obregonistas. Calles le propuso a Emilio Portes Gil que aceptara ser candidato para calmar a los obregonistas inconformes. Sin embargo, el presidente movió sus piezas políticas para que su secretario de Gobernación, Pascual Ortiz Rubio, se entrevistara con Calles y lograra su aprobación para ser candidato. Calles impuso a Ortiz Rubio y aunque la mayoría del partido lo respaldó, provocó el descontento en algunos sectores. Además, en marzo de 1929 se desarrolló la rebelión escobarista. Durante la elección del candidato, un grupo de obregonistas encabezados por el general José Gonzalo Escobar publicaron el Plan Hermosillo, con el que desconocían a Portes Gil como presidente y se declararon contra Calles, pues lo acusaban del asesinato de Obregón. Esta rebelión fue sofocada y el jefe máximo logró imponer una vez más su poderío.
Después de la derrota de los escobaristas, la oposición al PNR estuvo a cargo de José Vasconcelos, quien había ganado simpatías siendo secretario de Educación Pública durante el gobierno de Obregón, y se presentó como candidato presidencial en 1929. El movimiento vasconcelista nació de la desilusión por la falta de aplicación de la Constitución de 1917. Denunciaba que la nueva clase política había abusado de su poder para beneficiarse en vez de atender las demandas sociales. Su fuerza política estaba concentrada en las ciudades entre profesionistas y estudiantes, pero no contaba con presencia en el campo ni entre la clase política. Las elecciones se desarrollaron en un clima tenso y con una amplia movilización de la estructura del PNR para favorecer a su candidato, por lo que Pascual Ortiz Rubio ganó de forma fraudulenta. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio. El gobierno de Pascual Ortiz Rubio sufrió la inestabilidad política y económica de la nación. En su periodo comenzó a percibirse el impacto social de la crisis económica mundial de 1929, con la que disminuyeron las exportaciones y aumentó el desempleo en el país. Como consecuencia, se suspendió el reparto agrario que se había iniciado con el gobierno anterior. Esto mantuvo a amplios sectores campesinos sin tierra y en la necesidad de seguir trabajando para las haciendas. Por otro lado, a principios de la década de los 30, la generación de energía eléctrica estaba monopolizada por empresas extranjeras que fijaban los precios del servicio. Ante la crisis, algunos sectores de pequeños y medianos consumidores comenzaron a realizar huelgas de pago exigiendo reducción de tarifas. En ese contexto, el gobierno comenzó a plantear la posibilidad de que la industria eléctrica estuviera a cargo del Estado. La relación de Ortiz Rubio con el movimiento obrero no fue cordial. En 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que estableció que el Estado regulará los conflictos laborales entre trabajadores y patrones. En ella se indicaba que solamente el Estado podía reconocer la validez de los sindicatos y la legalidad de las huelgas, lo cual inconformó a diversas organizaciones obreras. Dentro de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, por ejemplo, se produjo una ruptura ya que el sector encabezado por Vicente Lombardo Toledano estaba en desacuerdo con las nuevas leyes. Dicho grupo disidente formó, en 1933, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la CEGOSEM, que ganó fuerza en los años posteriores. Sin embargo, la mayor inestabilidad política que enfrentó Ortiz Rubio la generaron los funcionarios públicos, tanto que, si bien fue elegido para gobernar de 1930 a 1934, las presiones y el clima de tensión hicieron que renunciara en 1932. Ortiz Rubio intentó alejarse del dominio y de la influencia de Calles, instalando a sus seguidores en los puestos clave de gobierno, las secretarías, el Congreso y el PNR. Sin embargo, Calles, quien seguía teniendo la última palabra, eligió para dichos puestos a personas que le fueran leales. Ortiz Rubio destituyó a algunos funcionarios abiertamente callistas, como a Carlos Rivapalacio, pero Calles arremetería contra la gente leal de Ortiz Rubio, obligándola a renunciar. Así, durante su periodo se dividieron y dieron varios desencuentros entre Calles y Ortiz Rubio. En 1932, Calles hizo una maniobra para desestabilizar aún más el gobierno. Renunció a su cargo como secretario de Guerra y Marina y dejó a Abelardo Rodríguez, con lo que manifestó que ya no apoyaba al presidente Ortiz Rubio. Ante la presión que significó dicho gesto, Ortiz Rubio renunció a la presidencia 2 años antes de cumplir su periodo por supuestos problemas de salud. De esa manera, tomó posesión Abelardo L. Rodríguez como presidente interino. Gobierno de Abelardo L. Rodríguez. El gobierno de Abelardo L. Rodríguez tuvo mayor estabilidad política, fruto de la buena relación que tenía con Calles y la búsqueda de acuerdos con los demás órdenes de gobierno. Esto le permitió establecer medidas políticas y económicas de alcance nacional. En 1933 promulgó reformas a la Constitución para impedir la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular y la no reelección absoluta del presidente de la República. Durante su gobierno se amplió el periodo presidencial de 4 a 6 años. Además, creó las bases para reiniciar el reparto agrario con la promulgación de la Ley de Crédito Agrícola y el primer Código Agrario en 1934. En dicho año estableció el salario mínimo y la educación socialista en el artículo 3 de la Constitución, lo cual provocó fricciones con el clero, principalmente en Veracruz, Tabasco y Jalisco.
Implementó medidas para amortiguar la crisis económica, por ejemplo, creó la Nacional Financiera y la infraestructura necesaria para el desarrollo de las industrias. En 1933 le dio más atribuciones al Banco de México y fundó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, que después se convirtió en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Además, estableció mecanismos para evitar los monopolios. En este periodo se fundó la Secretaría de la Economía Nacional, que se encargó de organizar la intervención del gobierno en dicha materia. Le dio impulso al cooperativismo por medio de la expedición de la Ley de Cooperativas. Impulsó el movimiento sindical y dictó leyes para prevenir accidentes. Reprimió demandas obreras y el descontento popular, por lo que se alejó de dichos sectores. Además, enfrentó conflictos con la Iglesia Católica y con organizaciones de padres de familia. Uno de ellos sucedió porque el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, incorporó la educación sexual en los planes de estudio.